Muy buenas noches, mi nombre es Dr. Nelson Beteluz. En la tarde de hoy tenemos todo un placer para presentar un tema muy interesante o muy sencillo en la área de la imagenología, que tiene a ver con la identificación de la neumonía. Es un tema muy interesante que está presentado por 5 estudiantes, principalmente Joel, Nelson Beteluz, Steve Brown, Taylor Joseph, Mideline Joseph, John Peterson. Les dejo con mis compañeros para poder seguir con esa exposición. Buenas tardes, mi nombre es Steve Brown. Les voy a hablar sobre la identificación de la neumonía. Antes de empezar, hay que saber qué es la neumonía. No es más que es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus, material purulento, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos pueden provocar neumonía. Y otra definición, la neumonía puede definirse como un cuadro de consolidación pulmonar producida por un exudado inflamatorio generalmente causado por un agente infeccioso. La mayor parte de las neumonías causan enfermedad de espacios aéreo, lobar o segmentaria. Algunas neumonías producen una enfermedad intersticial, otras causan alteraciones simultáneas en el espacio aéreo y en el intersticio. Las características. La neumonía intersticial, por otra parte, puede cursar con una prominencia de las marcas intersticiales en la zona pulmonar afectada, o bien puede diseminarse a las vías respiratorias adyacentes y dar lugar a características similares a las de una enfermedad del espacio aéreo. Patrones de la neumonía. Las neumonías pueden producir varios patrones pulmonares denominados lobar, segmentario, intersticial, redondo y cavitario. Patrón lobar. Su característica es consolidación homogénea del lóbulo afectado con broncogramas aéreos. Segmentario o bronconeumonía, enfermedad del espacio aéreo parcheada que frecuentemente afecta de manera simultánea a varios segmentos. Ausencia de broncogramas aéreos, puede haber atelectasias. Intersticial, la enfermedad intersticial reticular suele diseminarse de manera difusa en los pulmones desde las fases iniciales del proceso. A menudo evoluciona hacia una enfermedad del espacio aéreo. Redondo, patrón redondo. La neumonía de forma esférica suele observarse en los lóbulos inferiores de paciente en edad infantil. Puede simular un tumor. Y patrón cavitario debido a numerosos microorganismos, el principal de los cuales es Mycobacterium tuberculosis. Neumonía lobar. La neumonía lobar prototípica es la neumonía neumocóxica causada por Streptococcus pneumoniae. A pesar de su denominación, el cuadro clínico puede manifestarse antes de que
la enfermedad afecta a un lóbulo pulmonar por completo. En su forma más clásica, la enfermedad afecta a todo o la mayor parte de un lóbulo del pulmón. Neumonía segmentaria o bronconeumonía. La bronconeumonía prototípica es causada por Staphylococcus aureus. Hay muchas bacterias gram negativas que pueden producir el mismo cuadro radiológico. Las bronconeumonías se extienden de forma centrífuga a través del árbol traqueobronquial y da lugar a la aspiración de numerosos focos pulmonares simultáneos. Así, a menudo afecta a varios segmentos pulmonares al mismo tiempo. A diferencia de lo que ocurre con la neumonía global, las bronconeumonías segmentarias producen un exudado que llena los bronquios. Por lo tanto, no suelen observarse broncogramas aéreos. La bronconeumonía suele asociarse a una cierta pérdida de volumen, que es atelectasia. Gracias. Hasta aquí mi parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosemilerine Chose. Voy a seguir hablando sobre los patrones que podrían sugerir un microorganismo causal. Tenemos dentro de ellas neumonía capilar en el lóbulo superior con diseminación hacia el lóbulo inferior contralateral. El microorganismo causal probable es Microbacterium tuberculosis. Tenemos neumonía en el lóbulo superior con abombamiento de la cisura interlobal. El microorganismo causal es Klebsiella pneumoniae. Neumonía capilar en el lóbulo inferior. Esto se causa por Pseudomonas aeruginosa o microorganismo anaerobios. Y tenemos enfermedad intersticial biliar, que está causado por Pneumocystis carini. Y por último tenemos enfermedad del espacio aéreo con derrame, que está causado por Streptococcus, Staphylococcus y Microbacterium tuberculosis. Siguiente. Neumonía en el lóbulo superior izquierdo. En esta neumonía del lóbulo superior se observan varias estructuras negras y ramificadas que representan broncogramas aerotípicos localizadas centralmente en la enfermedad del espacio aéreo. En un paciente con neumonía neumocóxica, la zona de afectación tiene una densidad homogénea, excepto por la presencia de los broncogramas gramas aéreos. Dado que es una enfermedad del espacio aéreo, sus márgenes externos están mal definidos y tienen un aspecto algodonoso. Siguiente. Neumonía lingual. En esta imagen se observa una enfermedad del espacio aéreo en el segmento lingual del lóbulo superior izquierdo. La enfermedad tiene una densidad homogénea y se mantiene en contacto con el margen lateral izquierdo del corazón, que está borrado por la densidad líquido del lóbulo superior consolidado en contacto con la densidad del tejido blando del corazón. Siguiente. Neumonía neumocóxica en el lóbulo superior derecho. Se observa una enfermedad del espacio aéreo en el lóbulo superior derecho con afectación de todo el lóbulo, dado que los lóbulos están delimitados por las cisuras interlobales. En este caso, las
fisura menor u horizontal produce un margen bien definido en la parte inferior de la neumonía. Cuando la enfermedad contacta con la aorta ascendente, el margen de la aorta queda borrado por la densidad líquida de la neumonía. Siguiente, por favor. Neumonía, bronconeumonía estafilocócica. Se observa múltiples áreas de márgenes irregulares correspondientes a una enfermedad del espacio aéreo con afectación de ambos pulmones. La distribución y el aspecto son característicos de la bronconeumonía. La enfermedad se disemina de forma centrifugal a través del árbol traqueobronquial, con la aparición simultánea de numerosos focos pulmonares que afectan a varios segmentos. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la neumonía por pneumocystis carinii, que se observa una enfermedad pulmonar intersticial difusa con un patrón básicamente reticular, sin el dato clínico de que el paciente tiene SIDA. Este cuadro podría confundirse con un edema intersticial pulmonar o con un proceso fibrosante crónico, como la sarcoidosis. No se observa derrame pleural, como podría esperarse en el edema intersticial pulmonar, y tampoco hay adenopatías iriares, como sería esperable en una sarcoidosis. Muchas gracias. Pasa, por favor. Pasa. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Taylor Joseph. Yo voy a hablar de un resumen o una síntesis de los diferentes tipos o de las diferentes aspiraciones que podemos observar en la neumonía. Podemos destacar que hay 3 patrones de aspiraciones que son imprescindibles en el proceso de la neumonía. Pasa, por favor. La aspiración de jugo gástrico neutralizado o escasamente ácido o agua. Antes de empezar, sabemos que el curso clínico y radiológico de la aspiración depende fundamentalmente de los cuerpos extraños aspirados. En la aspiración del jugo gástrico neutralizado, técnicamente, este problema no es una neumonía en sí. Eso no se debe también a un agente infeccioso. Los pulmones manejan el problema como si se tratara de la acumulación de líquidos de un edema pulmonar y clásicamente persiste entre 1 a 2 días antes de reabsorberse. Y con respecto a la aspiración con neumonía, debido a la entrada de microorganismos en el pulmón, de forma rutinaria, aspiramos numerosos microorganismos que forman parte de la flora orofaringea normal, pero que pueden producir una neumonía en algunos pacientes. Sabemos que los pacientes que son inmunodeprimidos, ancianos, enfermos crónicos y pacientes con alguna enfermedad pulmonar subyacente. La neumonía causada por aspiración se debe generalmente a microorganismos anaerobios que son bacterias que pueden sobrevivir sin presencia de aire, como bacteroides. Estos microorganismos producen una alteración o afectación de los espacios aéreos en el lóbulo inferior que muestra con frecuencia cavitación. Y también puede ser necesario con respecto a su tratamiento o la resolución final puede durar meses. Por último, con respecto a la aspiración del ácido gástrico no neutralizado, también se llama síndrome de Mendelssohn. En el síndrome de Mendelssohn,
podemos decir que cuando aspiramos cantidades grandes de ácidos gástricos no neutralizados, aparece una neumonitis químicas que cursa con una enfermedad del espacio aéreo en los lóbulos inferiores o bien con edema pulmonar. De esto, la enfermedad aparece con rapidez. Eso puede decir que la enfermedad tiene un curso progresivo en el transcurso de unas pocas horas después de la aspiración. El cuadro clínico o el cuadro puede resolverse en pocos días, pero también puede necesitar mucho más de horas y la neumonitis química puede tenderse a la infección secundaria. También voy a descubrir el tema de la localización de la neumonía. Para la localización de la neumonía, también podemos destacar que los antibióticos alcanzan todos los lóbulos pulmonares con independencia del cual sea el lóbulo en que se localiza la neumonía. No obstante, la determinación de la localización de la neumonía puede ofrecer informaciones acerca del microorganismo causal. Por ejemplo, en el caso de que la afectación sea en el lóbulo superior, podemos destacar que es una tuberculosis y de ahí podemos decir que si afecta el lóbulo inferior, podemos decir que hay un problema o algo evidenciar un problema de aspiración recurrente. En las radiografías, siempre mejor localizar la enfermedad mediante de dos proyecciones, uno que es de 90 grados entre, que es un ángulo de ortogonales. Por ejemplo, en una radiografía torácica frontal y una radiografía torácica lateral. También hay que evidenciar la presencia de la tomografía computarizada que permite localizar, definir con mayor detalles y certeza la enfermedad y muestra los posibles procesos patológicos asociados. De estos, la tomografía computarizada evidencia los derrames pleurales o presencia de cavitaciones demasiado pequeñas como para visualizar en la radiografía convencional. Y en ocasiones hay que anotar que en algunas ocasiones solamente se dispone de una radiografía frontal, tal como ocurre en los pacientes en situaciones clínicas graves o en aquellos con enfermedades crónicas, en los que la evaluación radiológica debe efectuarse con un dispositivo portátil. Y luego, para terminar, no obstante, a menudo es posible localizar la neumonía únicamente mediante de la radiografía frontal a través del análisis de los márgenes de las estructuras borrados por la enfermedad. Y de ahí viene el famoso signo de la silueta. Este signo de la silueta interviene dos, o por ejemplo, si dos objetos que tienen la misma densidad radiográfica establecen contacto entre sí y desaparece el margen entre ellos. Eso significa que en el signo de la silueta es útil para localizar e identificar los distintos tipos de tejidos corporales, no solamente en el tórax. Pasa, por favor. El libro nos presenta una tabla de la silueta cardíaca, de la silueta en la radiografía torácica, donde podemos evidenciar algunos aspectos imprescindibles, donde podemos llegar a un diagnóstico muy firme o con certeza. Pasa. Aquí podemos utilizar el signo de la silueta cardíaca
de la silueta en la radiografía torácica, perdón, para evidenciar algunos aspectos muy imprescindibles, como cuando la estructura que deja de ser visible, podemos decir en qué lóbulo o en qué parte está afectado el pulmón. Por ejemplo, si deja de ser visible el aorta ascendente, podemos destacar que la afectación está en el lóbulo superior derecho. También, si deja de ser visible el borde derecho del corazón, podemos decir que la afectación está en el lóbulo medio derecho. Y el mismo caso para la hemidiafragma derecho, cuando desaparece o cuando deja de ser visible el hemidiafragma derecho, podemos destacar que el lóbulo inferior derecho está afectado. Cuando afecta los lóbulos superiores o inferior izquierdo, podemos decir que la aorta descendente va a ser invisible. Cuando afecta la língula del lóbulo superior izquierdo, nos vamos a encontrar el borde izquierdo del corazón que va a dejar de ser visible, y luego cuando afecta el lóbulo inferior izquierdo, en este caso nos vamos a decir que el hemidiafragma izquierdo va a ser visible. De aquí está la parte que corresponde a mí. De ahí yo voy a dejar para el último integrante para terminar la exposición. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es John Peterson. Yo les voy a hablar sobre neumonía redonda, neumonía cavitada. En la neumonía cavitada, yo les voy a agregar tuberculosis primaria, tuberculosis postprimaria y tuberculosis miliar. Por favor. Pues bueno, en tuberculosis, neumonía redonda. Cuando hablamos de neumonía redonda, hacemos referencia principalmente a la que afectan a los niños y pueden adoptar una forma esférica en la radiografía torácica. Y pues esta neumonía casi siempre tiene una localización posterior en los pulmones y se observan generalmente en los lóbulos inferiores. Hay algo muy importante que debemos saber, es que la neumonía redonda puede confundirse con una masa tumoral. En estos casos se diferencian en que en los casos de neumonía, los pacientes suelen presentar sintomatología de infección en la escasa frecuencia de tumores en los niños. Pásalo, por favor. Y entre los microorganismos causales de neumonía redonda están Haemophilus y Streptococcus y Neumococcus. Y continuamos con neumonía cavitada. El microorganismos protótipos como causa de neumonía cavitada es Mycobacterium tuberculosis. Es aquellas que se caracterizan por tuberculosis primaria, tuberculosis postprimaria y tuberculosis miliar. En tuberculosis primaria podemos ver la cavitación infrecuente y pues afecta a los lóbulos superiores con una frecuencia ligeramente mayor que a los inferiores y da lugar a una enfermedad de espacios aéreos que pueden asociar a una adenopatía iliada ipsilateral, especialmente en los niños. Y tuberculosis postprimaria tiene otro nombre, que es tuberculosis por reactivación. En él podemos ver cavitación frecuente, a diferencia de postprimaria. Y suelen tener una pared fina y muestran un margen interno liso y no presentan nivel de aire líquido.
la afectación bilateral de los lóbulos superiores es muy frecuente. En tuberculosis miliar se considera una manifestación de la tuberculosis primaria, aunque las características clínicas de la tuberculosis miliar pueden aparecer pasados muchos años desde la infección inicial. Y cuando se visualizan por primera vez, los nódulos tienen un tamaño aproximadamente 1 milímetro, pueden llegar a alcanzar tal vez 2 o 3 milímetros en los casos no tratados. Aquí se termina mi parte. Gracias. Ok. Déjame seguir. Mi parte consistía a ver con lo que, la neumonía, la resolución de la neumonía. En cuanto a la neumonía, espérate, déjame subir este micrófono. Ok, está bien. Okay. En cuanto a la neumonía, especialmente la neumonía neumococítica, puede resolverse como en 2 o 3 días, pero en el microorganismo causal, eso es sensible al antibiótico administrado. Pero la mayor parte de las neumonías se resuelven característicamente desde la vacuolización o con la desaparición gradual de una forma perciada en el transcurso de varios días o semanas. Pero si una neumonía no se resuelve al cabo de varias semanas, hay que considerarlo la posibilidad de una lesión obstructiva subyacente. Pero como un tumor impide el drenaje adecuado en la porción del pulmón afectada. Dale la siguiente, por favor. En cuanto a la identificación de la neumonía, es más opaca que el pulmón normal adyacente. Sus márgenes pueden tener un aspecto algodonoso y poco definido, excepto en las zonas donde contacta con la pleura. Tiende a presentar una densidad homogénea, puede contener broncogramas aéreos y puede asociarse a una atelexia, a pesar de que hay solapamiento considerable en los microorganismos. Pero algunos son muy sugestivos de una etiología correcta. Hasta aquí la parte de hoy. Si hay ciertas preguntas, hay que preguntarle por el grupo, o sea, sugerirnos por el grupo de WhatsApp. De aquí nos podemos contestar. Muchísimas gracias, todo fue un placer.